Amén. Dios les bendiga a todos en esta noche. Vamos a continuar. Apaguemos los micrófonos. Cuando quiera preguntar, usted lo prende. O ya sabe, levanta la manito, ¿no? Hay una manito ahí en donde dice más en el chat. Y ahí yo les voy a ceder la oportunidad. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, hermanas. Hoy están puras hermanas. Amén. Gloria al nombre del Señor, como casi siempre, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Esdras, capítulo 4, del versículo 1 al 5. Luego, nuestra hermana María Emilia va a levantar oración por la palabra. Amén. Dice Esdras, capítulo 4, versículo 1 al 5. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Aleluya. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar, aleluya, con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Saludamos también a nuestro hermano Robert, que se ha unido. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a pedir a nuestra hermana María Emilia que levante oración entonces por esta palabra. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor Dios mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, el cual está en tus manos, Dios mío, porque así te ha placido, Señor. Eres tú que abres el entendimiento, Señor, el que sabes guiar conforme a tu misericordia, Padre. Eres tú aquel, Señor, que haces misericordia a todos, mi Dios. Abre, Señor, el entendimiento y guíanos, Señor, conforme a tu propósito y a tu sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre santísimo de Jesús. Te agradecemos, Señor, por esta tu bondad, Señor, que nos permite, Señor, que aprendamos más de ti. Oh, aleluya. Gracias, Padre, en el nombre santo de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar entonces con la historia del segundo templo, del periodo del segundo templo. Y vamos a tocar este punto tan interesante que es del capítulo 4, el capítulo 6 de Esdras, entre en medio el libro de Ageo. Amén, el libro de Ageo también lo vamos a usar. Hoy vamos a ver del capítulo 4 al 6 de Esdras y el libro de Ageo. Quizás un poco de Zacarías, que también es contemporáneo. Y vamos a ver cómo los enemigos del pueblo de Dios detienen la obra, detienen el avance. Recuerde que estaban levantando el templo, habían puesto ya los cimientos. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Escritura algo muy interesante que habíamos visto también la semana pasada, que los enemigos de Judá y de Benjamín, cuando hablamos de los enemigos, y lo dice la Escritura, ¿a quién se refiere? Son aquellos que habían sido llevados, ¿verdad?, de muchos lugares de Asiria a lo que era el reino del norte. ¿Se acuerda que el reino del norte fue llevado cautivo a Asiria antes, ¿verdad? Antes que el reino del sur, a Babilonia. El reino del norte fue llevado cautivo a Asiria y el rey de Asiria, porque era su política, su forma de obrar, comenzó a enviar gente de su pueblo
a esos territorios, ¿verdad? Que estaban pues desocupados, ¿verdad? Abandonados. Y había mucha gente que se había quedado también allí, hebreos, y comenzaron a mezclarse, ¿verdad? Comenzaron a mezclarse entre ellos. De allí nace la raza de los, ¿quién lo dice? De esa mezcla de hebreos en el reino del norte con los que llegaron de Asiria. ¿Quiénes nacen allí? Samaritano. Los samaritanos, amén. Allí nacen los que se conocen en el Nuevo Testamento como los samaritanos. ¿Existía Samaria antes? Claro que sí. Pero antes de la deportación, todos eran hebreos. O sea, no había problema con los que vivían en Samaria, ¿no? No había problema. No se les llamaba samaritanos, eran cada uno de las tribus. Pero después de la deportación empezaron los problemas. El pueblo de Samaria, los líderes de Samaria, llegaron donde Zorobabel y le dijeron: queremos edificar casa con ustedes, también casa a Dios, porque nosotros también, igual que ustedes, buscamos a Dios. Buscamos a Dios desde el día que Sar Adón, rey de Asiria, nos hizo venir aquí. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora, ellos entienden y saben que hay una mezcla en ellos, porque están hablando, nos hizo venir aquí, que ellos son mezclados, ¿verdad? Entre hebreos y paganos. Y servían a Dios y buscaban a Dios, pero a la misma vez, gloria al nombre del Señor, pues había esa mezcla y no los hacía pues hebreos puros. Por eso es que Zorobabel y Josué deciden no trabajar con ellos en la edificación de la casa del Dios Santo, del Dios de Israel. No nos conviene edificar con ustedes, les dice, no nos conviene trabajar con ustedes. En otras palabras, ustedes no son hebreos puros, ustedes son mezclados, por lo tanto, no tienen parte ni suerte con la edificación a la casa del Dios de Israel. Bendito el nombre del Señor, amén. Y ese celo, nótese que desde allí empieza un celo en el pueblo de Dios. Renace un celo en el pueblo de Dios que se había perdido por muchos años, por muchos siglos, y por esa razón fueron enviados al cautiverio. Aprendieron la lección y ahora pues ya no hay idolatría, ya no hay paganismo y se cuidan de no contaminarse también con aquellos mezclados, ¿no? Aquellos samaritanos, que ya más adelante vamos a estudiar un poco de los samaritanos también. Gloria al nombre del Señor. Eso les va a traer dificultades, porque cada vez, hermano, que cuando nosotros decidimos no mezclarnos con las cosas de este mundo, con su filosofía, con su forma de vida, siempre nos trae problemas, ¿verdad que sí? Se levantan las dificultades. Cuando tú no quieres, gloria al Señor, pues acceder al pecado de la familia que no conoce al Señor, se van a levantar contra ti, te van a decir loco, te van a decir, ¿verdad? Que te apartas de la familia y tanta cosa, ¿no? Pero son cosas que debemos tener en claro que tienen que pasar. Jesús lo dijo. Es más, Jesús lo vivió. Cuando él caminó en la tierra, ¿verdad? Su familia no creía en él. Y él, pues, gloria al nombre del Señor, incluso ellos le decían: sal de aquí, vete por otro lado, ¿no? Profetiza en otro lado, le decían sus hermanos. Está fuera de sí, decían sus hermanos. Cuando Jesús estaba predicando, vino María con sus hermanos a interrumpir al maestro, hermano, en un servicio que él estaba dando en las casas allá en Capernaum. Y llegaron y le dijeron: maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Pero Jesús estaba predicando la palabra. Y le dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, el creyente debe entender que venir a Cristo es estar dispuesto también a que se levanten contra nosotros por agradar a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a ellos? Gloria al nombre del Señor. El versículo 4 nos dice que el pueblo de la tierra, ¿por qué le llama el pueblo de la tierra? Estaba hablando, ¿verdad?, del territorio del reino del norte. Aleluya, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó. Oigan, que el motivo principal, estamos hablando del año 536. Y mira lo que va a decir la escritura, que desde ese tiempo, que era el periodo del rey Ciro, porque Ciro reinó hasta el 530,
hasta el reinado de Darío. Darío empieza a reinar en el 520. Amén. Estamos hablando de 15 años. 15 años. 15 años donde el pueblo de Dios no va a hacer nada. Primero, porque tuvieron miedo. Dice la palabra que ellos se intimidaron, fueron atemorizados para no edificar. Gloria al nombre del Señor. Y cuando hay temor, cuando hay miedo, amén, hay parálisis espiritual, ¿verdad? Gloria al Señor. Pablo le escribe, escribe el apóstol y nos dice que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, ¿verdad? Para destrucción de todas fortalezas. El temor no es aliado del cristiano, porque el temor paraliza. Y es una tragedia, hermano, 15 años paralizado, 15 años sin hacer nada. Y usted imagínese un cristiano 15 años que por miedo no busque de Dios, que por miedo no crezca, que por miedo no quiera servir al Señor. Es un tiempo grande que se pierde. 15 años llenos de temor, de miedo. Por eso la palabra del Señor nos va a enseñar, hermano, que a través del miedo, Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre va a buscar frenar el avance de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. No solamente hubo temor, sino dice el versículo 5 que sobornaron además contra ellos a los consejeros, ¿verdad? Para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Darío va a ser el cuarto rey de los persas. Amén. Ahora, allí pasa un tiempo. En el versículo 6 dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y el versículo 7 dice, también en días de Artajerjes. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar varios Asueros y por lo menos 2 Artajerjes. Amén. Amén. Hay que explicar esto. Gloria al nombre del Señor, pero vamos a continuar. Amén. Cristo vive. Gloria al nombre del Señor. Amén. Cristo vive. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a llegar ahí, que me olvido avanzar las imágenes. Amén. Explicando un aparente error de continuidad. Amén. Esdras, capítulo 4, versículos 6 al 7. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aquí hay un punto muy importante. Asuero. En la Biblia encontramos 3 asueros. Amén. 3 asueros. Está en Daniel capítulo 9, versículo 1, que es el padre de Darío el Medo, que en la historia se le conoce como el rey Astiages, rey de los Medos. Entonces, ese asuero no puede ser el asuero, gloria al nombre del Señor, de este capítulo 5, versículo 6 de Esdras, porque ese asuero ya seguramente había fallecido. Recuerde que cuando Ciro y Darío el Medo llegan a Babilonia, ya Darío el Medo tenía casi 60 años. Amén. Entonces no puede ser ese asuero, queda descartado. Ahora, luego hay otro asuero, que es el que está en el libro de Esther. ¿Cuántos leímos el libro de Esther? Amén. Ahí encontramos al rey Asuero. Pero el libro de Esther será escrito, o sucederá, mejor dicho, los eventos de Esther van a suceder en el año 483. De manera que estamos hablando más de 100 años, 150 años después de estos eventos. De manera que ese asuero no puede ser el asuero de Esther, que la historia lo va a llamar Jerjes primero. Siempre acuérdese de esa película de los 300, donde sale Jerjes y ahí se va a acordar que ese es asuero, el de Esther. Pero nada tiene que ver con la película, ¿no? O sea, nada que ver. Gloria al nombre del Señor. Asuero era un título real entre los persas. O sea, Asuero no era en sí un nombre,
Asuero, Dios bendiga a la hermana Goris que entró también. Asuero era un título, era como decir el César. Amén. Cuando se hablaba del César en Roma, no es que se llamaran propiamente César, ¿verdad? Porque Augusto, por ejemplo, el emperador Augusto, no se llamaba César. Él se llamaba Octaviano, si no mal recuerdo, bueno, no me acuerdo bien todos los nombres que tenían, porque tenían como 5 o 6 nombres, ¿verdad? Pero César no se llamaba. César era un título que viene a raíz de Julio César, el primer dictador de Roma. Lo mismo va a pasar con Herodes. Herodes va a ser un nombre, pero Herodes luego, al morir Herodes, ese título se va a convertir precisamente, valga la redundancia, en un título. Eso pasa con Asuero también en los persas. Asuero llega a ser un título. Por eso que aquí en el capítulo 5, versículo 6, se nos habla que en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá. Lo mismo va a suceder en el caso de Artajerjes. Hay un Artajerjes en los días de Nehemías, pero Nehemías es casi en el año 444. Así que no puede ser este Artajerjes. Muchos toman este pasaje para decir que la Biblia se contradice y que hay muchos errores de continuidad. No es un error de continuidad. Pablo dice a Timoteo que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Y propiamente Pablo está hablando del Antiguo Testamento, porque cuando Pablo dice eso, no existía el Nuevo Testamento. Lo que había era el Antiguo Testamento. Y a ese Antiguo Testamento es que Pablo se refiere con que la palabra es inspirada por Dios. Amén. Pedro lo dice también. Así que si es de Dios, no puede haber error. Lo que pasa es que no entendemos nosotros el contexto, ¿verdad?, en que se escribió, los títulos que se usaban en aquellos tiempos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para entender eso, quiero presentarles vamos a decir, ¿cómo es? Bueno, un programa, gloria al nombre del Señor. Yo a veces me trabo con la lengua, ¿verdad? Una organización allí para poder entender. Dice en Esdras capítulo 6, versículo 14, nos adelantamos un poquito, amén. Dice la palabra del Señor, Esdras capítulo 6, versículo 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del rey Darío. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver este pequeño cuadro donde vamos a encontrar la lista y el orden en que reinaron los reyes de Persia. Amén. Empezamos con Ciro, que él empieza, gloria al Señor, él nace, mejor dicho, en el 559. Amén. Recuerde que él conquista Babilonia en el 539 y él reina hasta el 530. En ese periodo, usted ve ahí una línea que está al lado, a la mano derecha, que dice 536, primer grupo de repatriados con Zorobabel. Es decir, que ese 536, Zorobabel vuelve con casi 50,000 judíos a edificar la casa de Dios. Pero ¿qué sucede en el año 530? Ciro es muerto en batalla. Ciro muere peleando, queriendo conquistar territorios de la India. Amén, de los masagetas. Y Ciro es asesinado por la reina de los masagetas y le cortan la cabeza y meten su cabeza en una especie de botella con vino y meten la cabeza de Ciro allí.
Era como que la reina le decía, vienes a buscar sangre, pues toma sangre, ¿no? Y murió Ciro sin conocer al Señor. Recuerda que el Señor le dijo, yo te guié de la mano derecha, pero tú no me conociste, ¿verdad? Y muere sin conocer verdaderamente a quien lo había usado para propósito con su pueblo. Ese año 530, ojo, 530, sube entonces al trono su hijo Cambises II. Ahora, si usted allí tiene la Biblia conmigo abierta, que espero que sí, dice en el capítulo 4 que estamos estudiando, versículo 6, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ese Asuero que dice allí en el principio de su reinado, que es el 530, es Cambises II, el hijo de Ciro. Cuando Cambises sube al poder, gloria al nombre del Señor, los de Samaria enviaron una carta al nuevo rey. ¿Por qué no enviaron la carta en los días de Ciro? ¿Quién me responde? Es cuestión de pensar, de analizar. ¿Por qué no enviaron la carta, verdad? Quejándose de los judíos cuando Ciro era rey. Nadie, porque Ciro fue el que ordenó que los judíos construyeran el templo. Entonces ellos dijeron, no, pero si Ciro les dio permiso, no va a obedecer, no va a hacer caso a las cartas que le mandemos. Pero cuando Ciro muere y sube Cambises, en el principio de su reinado, ni bien él entra a reinar, ya los enemigos de Judá mandan cartas al nuevo rey, pensando que el nuevo rey va a tener otra forma de gobierno y de política. Bendito el nombre del Señor. Les va a ayudar bien si ustedes tuvieran la Biblia cronológica, porque en la Biblia cronológica también nos explica a un detalle, ¿verdad? Todo esto. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice el versículo, vamos a ir con paralelo la imagen con la Biblia. Amén. En el versículo 6 dice, en el reinado de Asuero, que ya sabemos que es Cambises II en la historia, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá. Y esas acusaciones, gloria al nombre del Señor, pues no sabemos si Cambises toma una decisión o no la toma. Lo cierto es que todavía el pueblo de Judá no hace nada. Amén, no hace nada, está paralizado. Pero Cambises también va a morir. Cambises tenía un hermano llamado Esmerdis, a quien va a matar, porque él estaba, él tenía ese miedo de que Esmerdis tomara su trono, porque Cambises quería hacer guerra contra los egipcios. Cambises va a Egipto, conquista Egipto, y luego en ese periodo se entera que su hermano Esmerdis había subido al trono. El único que sabía que él había matado a Esmerdis era Cambises. Entonces, él dice, ¿quién puede ser este que se hace pasar por mi hermano? Y en su regreso, en el año 522, él muere. Él no llega a Persia. Sube al trono ese año 522 un hombre llamado Gaumata, que se hace pasar por el hermano de Cambises. Es el tercer rey de Persia. Ahora, dice en el versículo 7, también en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Amén. ¿Y qué es lo que decía esa carta? Bueno, esa carta era una carta pidiendo o diciendo que los judíos no querían someterse a los reyes persas, eran desobedientes y que no se les permitiera edificar.
Bendito el nombre del Señor. Ese Artajerjes que nos dice allí no es otro que este falso Esmerdis, que está reinando en el 522. Nótese que ya han pasado 15 años. Amén. Han pasado 15 años. Gloria al nombre del Señor. Y ahora sí, el rey persa responde la carta. Cambises no responde la carta, porque seguro estaba en batalla y no tenía tiempo para esas cosas. Pero este nuevo rey, que va a durar solo unos meses, va a responder. Y dice el versículo 17 del capítulo 4. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, y a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, que eran los samaritanos que estaban molestando. Ese odio, Samaria Judea tiene que ver mucho también con esto al principio. Los samaritanos se van a oponer a los judíos y siempre va a ser así. Y dice, y a los demás del otro lado del río, gloria al nombre del Señor, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, le dice este tercer rey, ¿no? El falso Esmerdis. Y por mí fue dada orden, dice, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela. Yo no sé de dónde sacó eso, porque Judá nunca había sido conquistada, ¿verdad? Como ciudad, porque había sido llevada cautiva. Pero aquí claramente se ve que hay una maldad, ¿no? En el corazón del rey. Y dice, se revela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río. Y que se les pagaba tributo, impuestos y renta. Esto es verdad. David y Salomón, por ejemplo. Y se les pagaba tributo. Eso lo estamos viendo los jueves en la iglesia. ¿Verdad? Las demás naciones, los de Edom, los de Moab, los amalecitas, le pagaban tributo a Israel cuando David era rey, cuando Salomón eran reyes. Gloria al nombre del Señor. Habían reyes fuertes, dice, que dominaron todo aquel lugar. Ahora pues, dice, gloria al nombre del Señor, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Ojalá, mire lo que dice el rey, hasta que por mí sea dada nueva orden. Él no se va a dar cuenta que lo van a matar pronto. Bendito el nombre del Señor. Y dice la escritura. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes, que es este falso Esmerdis que estamos viendo allí, 522, gloria al nombre de Jesús. Amén. Fue leída delante de todos. Amén. Gloria al Señor. Nos dice, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Es decir, hubo maltrato. Gloria al nombre del Señor. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del rey Darío, rey de Persia. Hubo un momento donde el pueblo quiso nuevamente edificar y gloria al Señor, esta orden pues les impidió edificar. Pero algo va a pasar. Gloria al nombre del Señor. Ese mismo año, Darío, y este sí es el Darío el Grande, no el de Daniel. Amén. Este es Darío el Persa, Darío I, Darío I, Darío el Grande. Gloria al nombre del Señor. Va a dar un golpe de estado. Va, según él cuenta en sus memorias, la versión de él, dice que él se da cuenta del engaño y con 7 hombres más matan a este falso rey. Lo matan. Y entonces Darío queda como el rey de Persia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, vemos 4 reyes. Téngalo presente, porque en la profecía bíblica lo va a mencionar. 4 reyes, desde Ciro hasta Darío hay 4 reyes.
En el tiempo de Darío, como vamos a ver, se termina de construir el templo. En el año 515 se termina de construir el templo, el segundo templo. Luego de Darío va a venir Jerjes, que es el Asuero que nosotros conocemos, que el periodo de Esther. Amén. Va a venir Esther. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y ahí va a haber un detenimiento en la reconstrucción de Jerusalén. Se recuerda que Nehemías se va a poner triste porque se va a enterar que los muros fueron destruidos, quemada la ciudad. Amén. Eso va a pasar en los días de la reina Esther. Amén. Luego de Asuero, luego de Jerjes, va a venir su hijo Artajerjes. Amén. Y con él, gloria al nombre del Señor, va a venir Esdras, va a llegar Esdras a Jerusalén, y luego va a venir Nehemías, donde va a comenzar las 70 semanas de Daniel, cuando Artajerjes dé la orden a Nehemías de reconstruir el muro de Jerusalén. Amén. De manera que si no entendemos este programa, se nos va a complicar comprender Esdras capítulo 4. Amén. Pero si lo comprendemos, se nos va a ser fácil de entender. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Espero haber sido claro. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendimos? Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, yo espero que hayamos entendido la explicación. Amén. Hemos tratado de hacer lo más claro posibles. Gloria al nombre del Señor. Ahora, llega el periodo de Darío. Llega Darío, gloria al nombre del Señor. Y en el periodo de Darío, recuerde que dice, hasta el reinado de Darío se iban a parar las construcciones, empieza nuevamente. Pero ¿cómo va a empezar? ¿Cómo va a empezar la edificación del templo? Va a tener mucho que ver dos personajes, sobre todo uno de ellos, llamado el profeta Ageo. Gloria al Señor. Y de él también vamos a hablar. En el capítulo 5 de Esdras dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ahora, vamos al libro de Ageo, porque tenemos que ver un poco el libro de Ageo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y luego volvemos, aleluya, porque es importante leer también la carta que va a escribir Darío. En el libro de Ageo, gloria al nombre del Señor. Amén. Vaya a lo último del Antiguo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y ahí va a encontrar al libro del profeta Ageo. Amén, que es uno de los profetas del post-exilio. Antes de Zacarías. Antes de Zacarías y antes de Malaquías está Ageo. Gloria al nombre del Señor. Amén. El libro de Ageo. El libro de Ageo está fechado en el año 520. Recuerde que Darío entra en el 522. Amén. 522 sube Darío al trono. Y Ageo nos da la fecha de su ministerio y de su libro, que dice que es el segundo año de el rey Darío. Amén. Entonces estamos hablando del 520. 520. Ya les dije que no podamos confundir a este Darío de Persia con el Darío del capítulo de Daniel, capítulo 5, versículo 31. Son dos Daríos diferentes. Gloria al nombre del Señor. Todo el material del libro de Ageo se escribió, o duró su ministerio, mejor dicho, duró su ministerio solo 4 meses. 4 meses, gloria al Señor, durante el 520. Solo esos 4 meses va a durar el libro de Ageo. Y es un libro maravilloso. Yo he predicado de Ageo muchas veces y me he gozado. Amén. Y ahí están las 4 profecías, tomando santo, se me van las palabras a veces. El calendario nuestro, que no era el calendario hebreo, pero para guiarnos nosotros. Ageo capítulo 1, versículo 1, va a ocurrir en agosto del 520.
Amén. Dice Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová, Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Amén. El motivo por el cual se levanta Ageo, como habíamos visto también en el capítulo 5 de Esdras, es que, número uno, el pueblo tenía un pensamiento humano. Todavía no es el tiempo de edificar, todavía no ha llegado el tiempo de edificar. Todavía estaban con miedo, con temor. Las cartas del rey los habían atemorizado. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, la casa de Dios, estar desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué es lo que pasaba allí en Judá? Mire lo que pasaba. Sembraban mucho, pero recogían poco. Comían, pero no se saciaban. ¿Usted alguna vez ha pasado eso? Gloria al nombre del Señor. Que come y sigue teniendo hambre. Bebían y no quedaban satisfechos, seguían teniendo sed. Os vestís, dice el profeta, y no os calentáis. Sigue teniendo frío. Y el que trabaja a jornal, el que trabaja a sueldo diario, recibe su diario en saco roto, es decir, se le va el dinero, no le alcanzaba. ¿Pero por qué era esto? ¿Por qué pasa eso en la vida de los cristianos? ¿Por qué mientras más se trabaja y mientras más, verdad, gloria al Señor, nos esforzamos y sudamos la gota gorda, como que el dinero falta? Porque no obedecemos la palabra del Señor, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Mira lo que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Primero, medita sobre tus caminos, medita sobre tus pasos, medita sobre lo que estás haciendo, dice Ageo. Subid al monte. ¿A cuál monte? Amén. Traed madera, reedificad la casa. Pondré en ella mi voluntad, seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, Dios le está dando una prioridad. Ustedes trabajan mucho, han descuidado la casa de Dios. Su casa está bien artesonada, porque de todas las maderas que trajeron de los pueblos con el propósito de edificar la casa de Dios, habían construido su casa. Eso que era para Dios, lo habían usado para ellos. Y cuando usamos lo que es para Dios, para nosotros, hermanos, porque Dios nos da a nosotros, pero lo que es de Dios, es de Dios. Y cuando usamos lo que es de Dios, entonces vienen las matemáticas de Dios. Tú puedes esforzarte mucho, pero vas a recibir poco. No es, como dice la palabra, en vano está que te levantes temprano, va a decir Ageo. Salgas a madrugar y vengas tarde a casa, cuando Dios dará el sueño a su amado, al que lo busca. Ahí viene la palabra del Señor: buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Gloria al nombre del Señor. Si tú pones a Dios en primer lugar, quizás sacrifiques mucho tiempo personal, entre comillas, sacrifiques para Dios. Dios te va a saber bendecir. Dios te va a saber dar, porque la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero si tu pensamiento está que yo tengo que esforzarme tanto, porque tengo tanto que pagar y no tengo dinero, y tú sigues pensando bajo esa mentalidad humana y descuidas tu relación con Dios, en vano está que hagas todo eso, porque te va a seguir faltando. Te va a seguir faltando, porque la bendición viene de Dios y Él va a cerrar las ventanas de los cielos. Eso es lo que está diciendo Ageo. Medita en tus caminos. Le dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso
Se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Dios cerró los cielos, ¿ve? Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor, sobre los montes, sobre los trigos, el vino, etcétera, etcétera. Y sobre todo trabajo de la mano. Cuando el pueblo oye eso, dice la escritura, versículo 12, que Zorobabel y Salatiel, hijo de Salatiel, perdón, y Josué, el sumo sacerdote, y todo el pueblo oyen la voz de Dios a través del profeta Ageo, gloria al nombre del Señor, y comienzan nuevamente, aleluya, a edificar la casa de Dios, porque Dios despierta el espíritu de Zorobabel. Gloria al nombre del Señor. Pero eso le duró solo 2 meses. 2 meses, gloria al nombre del Señor. Amén, porque 2 meses después ellos se detienen, la obra se detiene. La obra se detiene, gloria al nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 2 dice que en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, gloria al nombre del Señor, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo, diciendo, bendito el nombre de Jesús, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto en esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿Se recuerda en el libro de Esdras que vimos que mientras los jóvenes cantaban y se gozaban y había alabanza, los más ancianos que habían visto la casa de Dios antigua, la de Salomón, donde la gloria había descendido, que allá en ese tiempo eran niños, seguramente eran pequeños, pero en su mente había quedado, en su retina había quedado toda esa gloria del templo, ¿verdad? Y después de 70 años, ellos ya ancianos, ven esa nueva casa que no se parece en nada, porque no se parecía. Amén, era totalmente diferente. Eran tiempos diferentes también. Y entonces comenzaron a llorar, ¿no? Comenzaron a llorar porque como menospreciando la nueva casa. Y aquí hay algo tremendo. Aquí Dios les va a hablar a los judíos de ese tiempo y a los judíos de hoy les va a dar señal de la primera venida de Cristo. Aquí el Señor, si el judío, es que el judío, muchos de ellos tienen la venda en los ojos, pero aquí hay una señal clara de cuándo iba a venir Jesús, el Mesías. Y le dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? La menospreciaban. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Porque, hermano, es doloroso cuando se hace un trabajo y la gente menosprecia. Que no nos ocurra eso, hermano. No menosprecien lo que otros hacen. No menosprecien lo que hacen tus líderes, tus pastores, los hermanos de la iglesia. No menosprecien a los hermanitos que cantan. No menosprecien, no digas, uy, así se alaba a Dios y esto no es alabar a Dios. Hermano, eso pasa mucho en las iglesias. Pero mire lo que hace Dios. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿No la menosprecian ustedes? Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Estaban desalentados los hombres. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará también en medio de vosotros. No temáis, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. El Señor está diciendo, y vendrá el deseado de las naciones. Aquí hay una promesa del Mesías. ¿Cuándo? Y llenaré de gloria esta casa. ¿Qué casa? Ese segundo templo. Quiere decir, para el judío de hoy, ¿verdad? Porque quizás ellos en los días de Jesús no entendían que el templo iba a ser destruido. Pero para el judío de hoy, que se pueda dar cuenta, Dios le está diciendo a Ageo, ¿verdad? Zorobabel, que el deseado de las naciones iba a llegar a esa casa, a ese templo.
Por lo tanto, si están esperando al Mesías el día de hoy, no puede venir, porque ese templo en el cual Dios dijo que vendría el deseado de las naciones ya no existe. Quiere decir que si el Mesías tuvo que haber venido en su primera venida, valga la redundancia, tuvo que haber sido antes de la destrucción de ese segundo templo, porque Dios había dicho que el Mesías iba a venir, el deseado de las naciones, a ese templo. Entonces es algo que está en la Escritura y que increíblemente el judío no se puede dar cuenta. Así no creen en Jesús. Ya el Mesías tuvo que haber venido porque ese segundo templo fue destruido. Y si el Mesías no ha venido, Dios es mentiroso, porque Dios ha dicho que el deseado de las naciones iba a venir a ese templo, que su gloria iba a llenar ese templo, esa casa. Por si fuera poco, Daniel en las 70 semanas dice que después que muera el Mesías, vendrá un príncipe, hablando del general Tito, ¿verdad? Y destruirá el templo. Es decir, que el Mesías tuvo que morir antes de la destrucción del segundo templo. Y eso es otra clara manifestación para el judío de hoy, que forzosamente el Mesías ya vino, porque ya el segundo templo fue destruido y que ese Mesías es el Señor Jesucristo. Y le damos a Dios toda la gloria porque nosotros lo hemos entendido. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso, hermano. El deseado de las naciones, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al nombre del Señor. Amén. La gloria postrera, la gloria del segundo templo, de ese templo menospreciado, iba a ser más grande, porque la presencia del Mesías iba a estar en ese lugar. Cristo entró a ese lugar, al templo, tantas veces. Tantas veces Cristo entró a ese templo y la gloria se manifestó. ¿Cuántas sanidades hizo el Señor en el templo? De aquella mujer encorvada, bendito el nombre del Señor, en el templo, en el patio de las mujeres, gloria al nombre de Jesús, Cristo hizo un milagro. ¿Cuántos milagros hizo en el templo? ¿Cuánta enseñanza trajo en el templo el Señor? Y verdaderamente esa es la gloria de Dios. A veces cuando hablamos de la gloria de Dios, la gente piensa que la gloria de Dios, ¿verdad? Es sentir escalofrío o que nos pongamos todos a danzar, ¿verdad? Y a sudar y esa es la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios es que la presencia de Cristo esté. Que la presencia de Cristo esté enseñando. Que la presencia de Cristo esté predicándonos. Que la presencia de Cristo esté haciendo milagros en aquellos que lo necesitan. Esa es la gloria de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Qué preciosa enseñanza nos da Ageo. El pueblo se anima, vuelve a construir y hay, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Varias profecías ahí que no vamos a leer todo el libro de Ageo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y quiero que volvamos a Esdras. Por eso, si usted quiere estudiar Esdras, forzosamente tiene que estudiar el libro de Ageo. Amén. Porque va de la mano, va de la mano. Gloria al nombre del Señor. Ocurre en el mismo tiempo y nos habla pues de las cosas que sucedieron. Mientras buscamos Esdras, ¿alguna pregunta? Recuerde que es un estudio bíblico y usted puede preguntar. Si no ha entendido algo, pregunte. No tengan vergüenza, hermano. Con la ayuda del Señor, pues lo volvemos a explicar. Gloria al nombre del Señor. Esdras, capítulo 5, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, Esdras nos va a narrar también lo mismo, ¿no? Profetizó Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien está sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ahí estaban los profetas también metiendo mano. En aquel tiempo vino a ellos Tannai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros?
ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Nótese. Se recuerda que había una orden, ¿verdad? Una orden de el falso Esmernis de no construir. Cuando muere, se levanta Ageo, entra Darío y al segundo año de Darío predica Ageo. No hay una orden real, no hay una orden del rey para edificar la casa, pero ellos la edifican porque el rey de reyes había hablado. Bendito el nombre del Señor. Y aquí vemos, hermano, que la autoridad de Dios está por encima de la autoridad de cualquier gobernador terrenal. Alabado sea el nombre del Señor. No habló rey, pero habló Dios. Y cuando Dios habla, es mejor que hable cualquier rey. Habló Ageo. Y ellos levantaron el templo. Vinieron los samaritanos y le dijeron, ¿quién les dio orden a ustedes de levantar? Gloria al Señor, porque no tenían comunión con Dios esa gente. Entonces enviaron carta a Darío. Y la carta de Darío va a ser maravillosa. Si usted lee el capítulo 5, capítulo 6, no lo vamos a leer todo, pero Darío da un decreto y reconoce al Dios de Israel. ¿Qué hace Darío? Darío manda buscar en los archivos el decreto de Ciro. Y se encuentra que Ciro había ordenado a que la casa de Dios sea edificada. Gloria al nombre del Señor. Eso lo va a decir en el capítulo 6. Gloria al nombre de Jesús. Venga al capítulo 6 conmigo un momento. Versículo 1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, ¿ve? Donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrita así: memoria, gloria al nombre del Señor. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio y que sus paredes fueran firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Gloria al nombre del Señor. Y también los utensilios de oro y de plata, aleluya, de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo, amén, que estaban en Jerusalén, y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar y todo eso. Darío va a responder. Gloria al nombre de Jesús. Dejen que hagan la obra de Dios. Aleluya. Dejen trabajar a los judíos. Gloria al nombre del Señor. Y dice el versículo 8, y por mí es dada orden de que lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tienen del tributo del otro lado del río sean dados puntuales a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a los que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Gloria al nombre del Señor. También por mí, dice Darío, es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y la casa de Dios fue terminada en el 6º año del rey Darío, 515. Aleluya. ¿Sabe quién tuvo que dar dinero? ¿Quién tuvo que dar siempre ovejas y todo?
los samaritanos. Amén. Los que quisieron interrumpir la construcción del templo. Darío, que no era precisamente un creyente en Dios, ¿verdad? Pero igual que Ciro, Dios lo usó. Darío ratifica la orden de Ciro y manda a que el pueblo edifique el templo. Se dedica el templo justo en la Pascua. Se celebra la Pascua, hermano. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Bueno, aquí vemos el tema de Ageo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ya lo vimos. A veces se me pasa pasar esto. La obra se termina. Gloria al nombre de Jesús. Como habíamos visto. Amén. Los samaritanos se obstinaron en impedir la edificación del templo. Los reinados de Ciro, de Cambises, del falso Esmernis. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero Dios usó a Ageo, ¿verdad? Dios usó a Ageo hablándole a ese pueblo, tocó el corazón del rey Darío. La casa de Dios se termina. Gloria al nombre del Señor en el año 515. Gloria al nombre de Cristo. Ahora, dentro de todo eso está el libro de Zacarías. Y en el libro de Zacarías es un libro, gloria al nombre del Señor, de mucha profecía, de mucho simbolismo. Zacarías, las profecías de Zacarías no van a ser tanto para el momento de la construcción, sino va a tener mucho de profético. Pero en el capítulo 3 hay un capítulo, es un capítulo precioso de la palabra del Señor, amén, que va a hablarnos de Zorobabel y de el sacerdote Josué. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué es lo que nos va a decir ese capítulo hermoso? Bueno, Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Gloria al Señor, antes de Malaquías. Usted encuentra Zacarías. Amén. Zacarías en el capítulo 3 nos va a dar una visión de lo que es el mundo espiritual. Para ti y para mí también. Esto no es solo para Zorobabel. Esto también pasa con nosotros. Amén. Que era una de las visiones que había tenido, la cuarta visión que había tenido el profeta Zacarías. Amén. ¿Qué es lo que le muestra ahí? Bueno, Zacarías dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. Recuerde que el sumo sacerdote era el intercesor entre Dios y el pueblo judío, ¿verdad? Era la autoridad máxima en cuanto a ceremonias. Se trataba del máximo del templo. Amén. Y le mostró también, le mostró al sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Obviamente esto es un sentido espiritual, porque al ser el sumo sacerdote la cabeza, ¿verdad?, del sacerdocio, la presencia de Dios estaba siempre con él. Pero dice Zacarías, y Satanás estaba a su mano derecha, a su mano derecha. Gloria al Señor, para acusarle. El libro de Apocalipsis dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Amén. Y esto pasa con nosotros. No crea que Satanás no hace nada. Satanás está para acusarnos. ¿Por qué lo acusaba? Dice la palabra del Señor en el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás. Gloria a Dios. No fue otro, fue Jehová que le dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Gloria a Dios. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio, hablando de Josué? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Pregunto, ¿cómo deberían ser las vestiduras del sacerdote según la ley? La vestidura debería ser como lo dijo Dios, que debería de ser todo exacto como había mandado él. Sí, claro, había una orden del sacerdocio, ¿no? Pero decía que era de lino, limpio, ¿verdad? Aún el mismo sacerdote, cuando entraba a ministrar, tenía que purificarse. Sí. Las ropas sacerdotales del sumo sacerdote se guardaban y se usaban únicamente cuando él tenía que entrar en el día de la expiación, ¿no? Amén, en el día del Yom Kippur. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor.
Pero entonces dice que aquí que las vestiduras del sacerdote eran viles. La palabra vil habla de algo que no es agradable, algo impuro, ¿verdad? Habla de Amén. pecado. Entonces no está hablando de las vestiduras físicas, materiales, sino de esa vestidura espiritual. Estaba manchada ya. Amén, que estaba Espiritualmente. ensuciada, estaba con vestiduras viles, que la ropa espiritual del sacerdote estaban sucias. Por eso Satanás Amén. lo acusaba. Entonces la Biblia dice que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos. Amén. Porque cuando nosotros nos ensuciamos con el pecado, Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre está presto a acusarnos, a Amén. señalarnos. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor. Amén. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Gloria al nombre de Jesús. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, de ropas de fiesta, de ropas de santidad al sumo sacerdote. El sumo sacerdote le falló a Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero aquí hay una restauración y Dios le da vestiduras blancas nuevamente y manda y ordena, pongan mitra limpia. Eso que tiene en su cabeza, ¿verdad? El sacerdote que usted lo está viendo. Pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, porque Dios nos limpia, Dios nos perdona, pero si hemos fallado, Dios nos tiene que amonestar, Dios nos tiene que corregir. Amén, amén. Qué lindo, hermano, ¿verdad? Pecamos y queremos estar como si nada. Ya le pedí perdón a Dios, voy a seguir predicando por Facebook. No, eso no es arrepentimiento y ahí no hay corrección. La corrección es cuando nosotros humildemente nos sometemos Amén. a la disciplina de Dios. Amén. Nos sometemos, le fallamos a Dios, reconozco como David, ¿verdad? Y no echo la culpa a nadie, porque David no dijo, como dijo Adán, la mujer que me diste. ¿Qué dijo David? Contra ti solo he pecado, ¿verdad? Día y noche, mi pecado está delante de ti. O sea, gloria al nombre de Jesús. David reconocía que él era el único culpable y nunca se justificó. A eso de que no, que Abraham falló, Noé falló, David falló, el fulano falló, yo también pues puedo fallar. Eso no es arrepentimiento. Perdóneme, pero eso no es arrepentimiento. Amén. Eso no es verdadero arrepentimiento. Eso es justificarse. Eso es justificarse. Y uno tiene, gloria al nombre del Señor, que ser humilde y aceptar la reprensión del Señor. El ángel de Jehová, que era una manifestación del Señor Jesucristo, reprende al sumo sacerdote. Amén. ¿Y qué es lo que le dice? Gloria al nombre de Jesús. Amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, al sumo, le está hablando al sumo sacerdote, si anduvieres por mi camino y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, es decir, serás sumo sacerdote y tu dinastía. Y entre estos que aquí estén, te daré lugar. Gloria al nombre del Señor. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, otra profecía en los días del segundo templo sobre Jesús. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado, ya no de Josué, sino de la tierra en un día. En un día. ¿En qué día el Señor quitó el pecado de la tierra? O si todavía no lo quita. Cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Exacto. Amén. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Es el día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Esto pasó con Felipe, ¿verdad? Que fue donde Natanael. Y al Señor Jesucristo le dijo, he aquí un verdadero israelita
en el cual no hay engaño. ¿De dónde me conoces?, le dice Natanael. De cierto te digo que cuando estabas debajo de tu higuera te vi. Así que gloria al nombre del Señor, la palabra de Dios es tan linda. Entonces vemos cómo Dios perdona, cómo Dios limpia, amén, y cómo Satanás está para acusarnos. Nuestra hermana Goris tiene una pregunta. No, pastor, hablando respecto al tema que usted dice que no se puede justificar cuando se peca. Sin Sí. embargo, hay algunas personas que dicen, no, yo lo hago, yo peco y hago tal cosa y Dios me perdona. Ahí se está maquinando el pecado. ¿Puede Dios ahí en ese caso igualmente perdonar a la persona? No, 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 porque Dios no puede mm, ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios conoce los corazones y el verdadero arrepentimiento, la Biblia es clara. En la Biblia se habla del pecado por omisión. Habla del pecado involuntario. En el libro de Hebreos dice, porque si pecaremos voluntariamente, Hebreos capítulo 10, versículo 25, si no mal recuerdo, si pecamos voluntariamente ya no hay más sacrificio que hacer. Entonces, cuando una persona piensa así, no está pensando verdaderamente en un arrepentimiento genuino, sino es una maquinación y pensar en un Dios que no es Dios, el Dios verdadero, porque confundimos la gracia. Por eso hay que enseñar bien lo que es la gracia, ¿eh? A veces enseñamos la gracia como que le estamos diciendo al cristiano, tú puedes pecar porque Dios, la gracia de Dios te perdona, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, hermano. Y es que le estamos mandando a los hermanos a pecar y confundimos la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un permiso para pecar. La gracia de Dios hay que entender que a pesar de que somos pecadores, el perdón de Dios está sobre nosotros. Pero ¿qué le dijo el Señor a la mujer tomada en adulterio? Andy, no peques más, ¿no? Vete y no peques más. Amén. Vete y no peques más. Ese es el orden del Señor, no peques más. Podemos un momento fallarle al Señor, caemos por debilidad. Amén. Dios nos perdona, así como David. Pero cuando uno piensa, o cuando dice, como mucha gente dice, no, yo ahorita, bueno, voy a vivir la vida y cuando ya tenga mi edad, ahí voy a venir y me voy a arrepentir. Y ahí. Hermano, muchos que han pensado así no han llegado a viejos. Porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Gloria al nombre Gloria de a Dios. Aleluya. Entonces, Esdras, capítulo 1:6, ya lo vimos, ¿verdad? El rey Darío, amén, ordenó que se hicieran las averiguaciones. Aleluya, ya lo leímos. Amén. Tengo que repasar antes de entrar. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Darío el Grande. Vamos a hablar ya para ir terminando acerca de este rey muy importante. Darío el Grande reinó, nació en el 558 y va a morir en el 486. Este rey persa, aleluya, va a ser muy importante. Va a ser el rey persa más importante por encima de Ciro, porque Ciro es el que conquista, pero Darío va a ser el que va a establecer a Persia como un reino fuerte. Él va a dedicarse a reformar la organización de Persia, va a crear carreteras, cual nunca antes lo hubo en el mundo, avenidas larguísimas, va a crear el sistema postal, gloria al nombre del Señor, va a crear satrapías, provincias, de manera que todo lo que él va a hacer se le va a considerar por eso el grande. Amén. No a todo personaje rey se le llamó el grande. Ciro se le llamó el grande, Darío se le va a llamar Darío el grande, pero aclaramos que grande ante los ojos de los hombres, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Y este rey es el que va a invadir Grecia por primera vez, por el norte, aleluya, pero fue derrotado en batalla, en una batalla llamada la batalla de Maratón, que si usted no la conoce, léala, o en YouTube hay video, usted puede verla. La historia es apasionante y más cuando se une con la Biblia. Así que yo le invito a que usted dedique un poquito a amar la historia, porque es muy linda. Con él empiezan las guerras médicas. ¿Por qué se le llama guerras médicas? No porque sean doctores los que peleen, ¿no?, la batalla, sino que para los griegos van a mirar a los persas y a los medos
como lo mismo. Para ellos era lo mismo. Entonces eran medos y por eso viene, pues, ahí vienen los medos, decía, ¿no? Y por eso se llaman las guerras médicas de medos, pero en realidad eran persas. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a seguir. Dice la palabra del Señor también que hubo una celebración en el libro de Esdras, en el capítulo 6, el último del primer periodo. Amén. Hay una celebración gozosa, se dedica el templo, hermano. Hay una celebración unida del capítulo 6, versículo 16 al 17, y hay una celebración sagrada, la Pascua. Ellos terminan de construir el templo y, gloria al nombre del Señor, celebran la Pascua. Usted ve la imagen, ¿verdad? Es un dibujo, obviamente, pero ese dibujo está basado en las medidas que existieron acerca del templo de Zorobabel. Si usted también ha visto imágenes de acuerdo a las medidas que se sacaron del templo de Salomón, no hay comparación, no hay comparación. Amén. Es un cuadrado, pero era lo que había en ese tiempo. Amén. El pueblo recién estaba nuevamente volviendo a la vida. Posteriormente, Herodes, que no era judío, va a reedificar ese templo y lo va a hacer maravillosamente. Va a ser un templo. Cuando uno ve las maquetas, yo no me canso de ver las maquetas. Un día tengo que ir a Jerusalén, hermano. Ahí están las maquetas de todo Jerusalén del tiempo de Jesús. Y ahí está grande ese templo maravilloso que gracias a escritores como Flavio Josefo se ha podido construir la ciudad a las medidas que él da, ¿no? Gloria al nombre de nuestro Dios. La celebración de la Pascua, amén, y la fiesta de los panes sin levadura, Esdras, capítulo 6, versículo 19 al 22, amén. Por primera vez después de tanto tiempo en Jerusalén con templo se celebra la Pascua judía, que es una de las fiestas importantes de los judíos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y allí empieza, vamos a llamarlo oficialmente, el periodo del segundo templo y su época. Allí, cuando se construye el segundo templo, ya empieza ese periodo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bonito que vamos a estar estudiando. La próxima semana, que sí, con la ayuda del Señor va a ser domingo, vamos a hablar un poco de la guerra de Darío, lo que Daniel profetizó. Daniel profetizó acerca de esos 4 reyes persas. Vamos a hablar de Esther, un poco vamos a hablar de Esther. Amén. Y de la segunda parte del libro de Esdras. Vamos a ir avanzando para, pues, terminar el periodo de los persas. Gloria al nombre de Jesús. Si hay alguna pregunta, mis amados hermanos, antes de terminar. Amén. Ya, aleluya, hemos terminado. Casi 1 hora y un poquito más. Pues gloria a Dios por eso. Amén. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos hablado el día de hoy? Damos la bienvenida hay hermanos nuevos que están. Amén. Bueno, hay un hermano de Perú, 2 creo hermanos de Perú, dice Perú. Dios les bendiga. Si nos podían saludar sería algo muy bonito para saber quiénes son. En el nombre de Jesús. No hay preguntas. Se fueron. Gloria, Sí, gloria al nombre Dios de le Jesús. bendiga, ¿no? A los hermanos de Perú, que Amén. gloria que estén ahí escuchando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y los guarde. Amén. Gloria al Señor. De una peruana a otros peruanos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, entonces, mis amados hermanos, gloria al nombre de Jesús. La próxima semana, el domingo, vamos a continuar ya con la segunda parte de Esdras, pero antes vamos a hablar un poco de esa profecía de Daniel acerca de los reyes persas, de su guerra con Grecia y un poco de Esther. Amén. Para llegar al libro de Esdras y Nehemías, donde va a terminar el periodo bíblico. Y vamos a hablar acerca de la gran asamblea, de la gran sinagoga, la gran asamblea que así se llama, que Esdras lo va a establecer, la importancia que tiene, el canon del Antiguo Testamento que Esdras va
pues a elegir los libros que van a pertenecer a la Biblia del Antiguo Testamento y cómo lo va a distribuir. La Biblia hebrea no es igual a la nuestra en cuanto a la distribución. Amén. Tiene los mismos libros. Tiene los mismos libros, pero hay libros que están unidos. Hay otra forma, ¿verdad?, de distribución que tienen los hebreos. Y vamos a entender allí, por ejemplo, cuando Jesús habla, ¿verdad? Y dice, de acuerdo a la ley, y otro pasaje dice, de acuerdo a las escrituras, y otro pasaje dice, a la ley y a los profetas. ¿Por qué esa forma de expresión de Jesús? ¿Por qué no dice simplemente la palabra o las escrituras? Eso lo vamos a entender cuando veamos cómo Esdras establece el canon del Antiguo Testamento. Y hay muchos libros que Esdras va a tener que desechar. Ahí va a haber la aparición de los libros apócrifos. Gloria al Señor. Hermana Cecilia, ¿quiere preguntar algo? No, disculpe, pastor, no. Amén, amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, vamos entonces a despedirnos. Gloria al nombre del Señor. Espero que haya sido de mucha edificación estos estudios. Yo me estoy gozando mucho. Amén, aleluya. Los preparamos a conciencia, hacemos mucho, estamos preparando muchos estudios. Dios, le pido sus oraciones y Dios nos siga ayudando. Amén. Pero creo que la iglesia de hoy necesita ser edificada en la Escritura. Amén. Hay muchas cosas y esto pasa por mucho desconocimiento. Amén, mucho desconocimiento. Yo me gozo los días lunes en las enseñanzas de la pastora Carmen Laura, porque eso es lo que falta en la iglesia. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga. Amén. Vamos a orar. Gloria al nombre del Señor. Mi hermana Goris, pues levante oración, dando gracias a Dios por la palabra antes de dejar de grabar. Amén. Amén, amén. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de reunirnos a través de estos medios, Señor. Gracias, Padre, sé tú guiándonos, instruyéndonos cada día más a través de tu palabra y a través del pastor, Señor. Padre, que tú sigas abriendo nuestros entendimientos y dándonos esa sabiduría que viene de lo alto. Te pido y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por el pastor y por todos los pastores, Señor. Sé tú fortaleciendo, Padre, cada una de sus vidas. No nos despedimos de ti ni de tu presencia, Padre, sino los unos a los otros, Señor. Padre, que tú nos acompañes donde quiera que estemos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Voy a dejar de grabar y así nos despedimos todos. Amén.